Buenas, en este vídeo os voy a explicar cómo se representan las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Las funciones exponenciales son de la forma y igual a elevado a x, es decir, estas serían las básicas, pero también podéis encontraros funciones exponenciales que sean de la forma un número elevado a un polinomio o un número elevado a una función, etc. Bien, en general, las funciones exponenciales, su dominio es R, siempre y cuando sea un número elevado a una función o un número elevado a una función cuyo dominio sea R, o un número elevado a x, ¿vale? El dominio será R. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo darle a la x cualquier valor, que siempre voy a obtener un valor de y. Bien, ¿cómo se representan las funciones exponenciales? Pues para ello tenemos que realizar una tabla de valores, dando menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, dando unos cuantos valores negativos, el 0, y unos cuantos valores positivos. Con estos son suficientes para representar una función exponencial, siempre y cuando sea básica, como las que tenemos en la siguiente imagen. Imaginad, por ejemplo, que tengo la función e elevado a menos x. Ya sabéis que la e es un número como pi, un número irracional que es 2,71 y más decimales, ¿vale? Pues tenemos la función e elevado a menos x. Bien, pues si queremos representarla, pues damos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Sustituimos la x y obtenemos estos resultados. Pues bien, representamos, unimos y esta sería la forma que tendría la función e elevado a menos x. Por otro lado, tenemos 2 elevado a x más 1. Veis que son siempre funciones que son básicas, ¿vale? Por tanto, para representarlo, tabla de valores, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Sustituimos la x, representamos estos 5 puntos y los unimos, ¿vale? Bien, solo nos vamos a centrar de momento, porque para poder representar funciones exponenciales un poquito más complicadas, necesitamos herramientas que veremos en la unidad 5 y en la unidad 6 de límites, continuidad y de derivadas. Entonces nos vamos a centrar en representar este tipo de funciones facilitas y vamos también tenemos que también saber calcular el dominio y los puntos de corte con los ejes de cualquier tipo de función exponencial. Por ejemplo, imaginad que tengo la función e elevado a la fracción x más 1 partido x más 2. Pues bien, ¿cuál sería el dominio? ¿Qué os he dicho antes? Que el dominio de una función exponencial era R, pero siempre y cuando en el exponente tengamos un polinomio. Si en el exponente tenemos una fracción, tenemos que hacerle el dominio a la fracción. ¿Y cuál es el dominio de x más 1 partido x más 2? Pues ¿qué valor hace que el denominador sea 0? Es decir, que no podamos hacer la división. Pues el x igual a menos 2. Es decir, el dominio serían todos los números reales excepto el menos 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos el dominio, por ejemplo, de esta función? X más 1 por e elevado a menos x. Pues aquí tenemos una función polinómica, que es x más 1, cuyo dominio es r, y tenemos una función exponencial. En este caso, como es una función en el que está elevado a un polinomio, el dominio sería r. Pues bien, cuando tengo la multiplicación de dos funciones en la que cada uno de los dominios es r, la multiplicación de ambas, el dominio también será r, ¿vale? Por tanto, el dominio de la función g son todos los números reales. Bien, ¿cómo se calcularían los puntos de corte con los ejes? Pues vamos a empezar primero con la función f. Punto de corte con el eje x, y vale 0, pues entonces igualamos la función exponencial a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros en la gráfica. ¿La función exponencial toca en algún momento al eje x? No, nunca. Entonces, por esa razón, la función exponencial es distinta de 0, es decir, nunca va a tocar al eje x y por tanto no hay puntos de corte con el eje x. Ocurre tanto en este ejemplo como en este ejemplo, pero en general cualquier función exponencial que sea básica eh, no va a tener puntos de corte con el eje x, ¿vale? Raramente lo tendrá, pero bueno, en el caso de que aparezca, ya os lo explicaré. Y por otro lado tenemos los puntos de corte con el eje y, en la que la x vale 0. Pues bien, si sustituimos la x por 0, nos saldría e elevado, yo aquí he puesto 2, pero no es 2, es e elevado a un medio, ¿vale? Por tanto, el segundo punto de corte será 0 e elevado a un medio, ¿vale? Lo podemos poner en decimal o lo podemos dejar como e elevado a un medio. Por otro lado, si queremos hacer los puntos de corte de la función g, pues lo mismo. Punto de corte con el eje x y vale 0, pues entonces cogemos la función y lo igualamos a 0.
como tenemos que la función x más 1 por la función e elevado a menos x es 0, ¿qué significa? Que si el producto de dos funciones es 0, es o porque la primera es 0 o porque la segunda es 0, ¿vale? Eso acordaros, por ejemplo, ese es el ejemplo que yo siempre pongo en clase. Imaginad que yo tengo dos números, pensad en dos números, cuya multiplicación sea 0. ¿Por qué? O sea, ¿cómo tienen que ser esos dos números para que la multiplicación sea 0? Pues que alguno de los dos sea 0 o que los dos sean 0. Pues bien, yo lo que hago es igualar a 0 el primero e igualar a 0 el segundo. Si yo igualo a 0 x más 1, puedo despejar la x y daría x igual a menos 1. Pero en el segundo caso, e elevado a menos x no puede ser, nunca será 0, como veis en esta gráfica, ¿vale? Que nunca toca el eje x. Por tanto, el único punto de corte con el eje x es el menos 1. Por tanto, el punto de corte sería el menos 1,0. Mientras que el punto de corte con el eje y, pues la y vale 0, perdón, la x vale 0, que aquí me he equivocado, x igual a 0, pues entonces sustituimos la x por 0 y nos daría e elevado a menos 1. Por tanto, el punto de corte sería el 0 e elevado a menos 1. Si queréis ponerlo en decimal, pues lo ponéis en decimal. Perdonad, pero esto no sería e elevado a menos 1, sería 1, ¿vale? Porque si la x lo sustituyo por 0, sería 0 más 1, 1, e elevado a 0, que es 1, 1 por 1, 1. Pues esto sería el 0, 1, no e elevado a 1, ¿vale? Tener en cuenta este error y este error de aquí, ¿vale? Que esto sería e elevado a 1 medio y esto sería 0,1, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son de la forma i igual al logaritmo de un polinomio o de cualquier función, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar solamente en los polinomios. Pues bien, ¿cuál es el dominio de una función polinómica? Pues lo que hay dentro del logaritmo mayor que 0. ¿Por qué? Porque ¿cuándo tiene sentido hacer un logaritmo? Cuando el numerito al que se le hace el logaritmo sea positivo, ¿vale? Ya sabéis que el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de un número decimal, de un número negativo tampoco. Entonces, al igual que ocurre con las funciones radicales, vamos a utilizar el dominio para representar la función. Es decir, cuando yo os pregunte, representa una función logarítmica, vosotros primero debéis de resolver o debéis de calcular el dominio. Por ejemplo, como en este caso, imaginad que tengo la función logaritmo neperiano de x menos 3. Pues bien, vamos a hacer, si yo la quiero representar, vamos a hacer primero el dominio. Pues x menos 3 mayor que 0. Pues bien, resuelvo la inecuación que sería x mayor que 3 y por tanto el dominio sería de 3 a más infinito, pero el 3 iría en paréntesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 3 en el logaritmo me quedaría el logaritmo de 3 menos 3, es decir, logaritmo de 0 y el logaritmo de 0 no existe. ¿Eso qué significa? Que el valor 3, como es un valor que no pertenece al dominio, es una asíntota vertical. Es decir, que sería, por ejemplo, como veis aquí en el dibujito, sería una asíntota vertical, a la que la función se aproximaría pero no tocaría, ¿vale? Entonces, como el 3 no entra en el dominio, es una asíntota vertical, la cual tenemos que representar a la hora de realizar el esbozo de la función. Pues bien, a la hora de hacer la tabla de valores, no puedo darle el 3, porque ya os he dicho que el logaritmo de 0 no existe. Por tanto, doy un valor cercano al 3. Pues por ejemplo, el 3,5, ¿vale? Pues entonces doy el 3,5 y luego doy dos más, pues el 4 y el 5. Sustituyo y entonces me saldría una cosita de esta forma. Es decir, primero haría la asíntota vertical en x igual a 3, en discontinua. Ya sabéis que las asíntotas para representarlo se ponen en discontinua. Y después se representan estos tres puntos. Se unen y saldría esta forma. ¿De acuerdo? Bien, a las funciones logarítmicas también se le puede calcular los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Es decir, yo también puedo preguntaros que me calculéis el dominio y los puntos de corte con los ejes, sin necesidad de luego representarlo. Pues bien, suponemos que tengamos este ejemplo, esta función, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues lo de dentro del logaritmo mayor que 0. Pues bien, ponemos 2x menos 5 mayor que 0
el 5 que está restando lo paso sumando y luego el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Con lo cual el dominio sería desde 5 medios hasta infinito, ¿vale? Si os repaso también lo que hemos hecho antes, es decir, el 5 medios sería una asíntota vertical. Y entonces, si quisiéramos representarlo, pues daríamos a partir del 5 medios, que sería 2,5, es decir, empezaríamos dando pues el 2,6 y luego daríamos el 3, el 4 y el 5 o los números que queráis, ¿vale? Bien, ¿cómo se calcularían los puntos de corte con los ejes? Pues eje x igual a 0, entonces cogemos el logaritmo y lo igualamos a 0. Tenemos aquí una ecuación logarítmica. ¿Cómo se resuelve esta ecuación logarítmica? Usando la definición. Es decir, ¿qué base tiene el logaritmo neperiano? El número e, pues e elevado a 0 igual a 2x menos 5. Pues bien, e elevado a 0 es 1 y ya despejamos la x, pues el 2x lo paso al primer miembro restando, el 1 también lo paso restando y me quedaría menos 2x igual a menos 6, por tanto x igual a 3. Por tanto, habría un punto de corte con el eje x que sería el 3,0. En cambio, con el eje y, la x vale 0, si yo sustituyo la x por 0 me saldría el logaritmo de menos 5. Y eso no existe, ¿vale? Por tanto, no hay punto de corte con el eje y. ¿De acuerdo? Pues bien, esto sería lo que debemos de saber para representar funciones exponenciales y logarítmicas.